pues bueno, hoy vamos a platicar acerca del complemento cartaporte, esta nueva versión que salió pues a mediados de septiembre. Pues bueno, ya les traemos más noticias al respecto. Desde que se liberó esta última versión ha estado saliendo información, entonces el día de hoy pues van a tener primicia de eso. Muy bien. Bueno, pues entonces comenzamos. Cualquier duda, con gusto pueden escribir o no sé si igual si se les haga muy complejo también pueden habilitar el audio. Ahí ustedes me van a estar indicando. Por aquí también está Sandy. Sandy es parte también del equipo de consultores fiscales aquí en Compaqui. Igual nos va a estar apoyando a través del chat. O bien, igual puede leer sus preguntas, ¿va? Entonces, muy bien. Bueno, estos son los puntos que vamos a estar revisando. Algunos de los puntos, señores, por ahí también me pidieron el tema del REP. No sé qué tanto nos dé el tiempo y si tienen algunas dudas al respecto también lo podemos ver, ¿eh? No se preocupen. Pero lo principal ahorita es enfocarnos al complemento cartaporte. Esta es su versión 3. Estos son algunos de los temas que vamos a ver hoy. Hay más. Entonces, pues vamos comenzando. Bueno, esta es una referencia, la verdad es que de Rápidos y Furiosos, la versión 10, llega Cartaporte 3 y no se sorprendan, señores, si tenemos Rápidos y Furiosos 11, ¿eh? Sí saben lo que estoy intentando decir, ¿no? De que Cartaporte a lo mejor venga ya una nueva versión, eso está por verse todavía, pero no lo dudaría, ¿eh? No lo dudaría por las razones que les voy a comentar durante esta plática. Lo que están viendo aquí es la cronología del complemento cartaporte. Sí, la verdad es que lleva ya 2 años intentando echarse a andar como tal este complemento. Todo comenzó el 1 de junio del 2021 cuando entró en vigor. Sí, se publicó ese mismo año y ese mismo año entró en vigor. Ahora, cuando entra en vigor esta primera versión, la verdad es que traía muchos errores técnicos, a tal grado que pues la verdad es que no se pudo implementar en la mayoría de, pues, de los usuarios. Y es tantos los errores que traía que 4 meses después, el 26 de octubre, publicaron una segunda versión. Y en esta segunda versión, déjenme comentarles que ya la autoridad liberó nada más, no nada más la parte técnica, porque ojo, cuando la autoridad publica un complemento, publica muchos documentos, ¿sí? Entre ellos una parte documentaria a lo que se refiere a lo técnico y otro que va orientado más que nada a la explicación de cómo se va a usar. Me estoy refiriendo a los instructivos llenados, preguntas frecuentes, entre otros, ¿sale? Entonces, en esta segunda versión, la autoridad sí ya publicó todo completo el complemento en la versión 2, hace esta publicación. El 1 de enero ya entra en vigor como tal esta segunda versión, pero aquí la autoridad nos dio una facilidad en el uso del complemento cartaporte. ¿Por qué? Porque nos decía, mira, con que tú me cumplas usando esta versión, no importa si te equivocas en su llenado. ¿Sale? Entonces, esto prácticamente es lo que nos decía la autoridad. Y esta facilidad, señores, se extendió incluso hasta el 31 de diciembre. ¿Sale? Es decir, en una publicación que hace el Diario Oficial de la Federación el 29 de septiembre, pues nos indicó que esta facilidad iba a estar vigente para la versión 2 y en este caso para la versión 3, ¿sale? Para ambas versiones. Ahora, el 25 de septiembre, cuando se liberó la versión 3, que por cierto ahí solamente liberó la parte técnica, no liberó pues toda la otra documentación que nos hacía falta de preguntas frecuentes, instructivos, esto no lo liberó. Aquí falta actualizarle a esta lámina porque recientemente ya la autoridad ya lo publicó, ya publicó esta información. Si mal no recuerdo, si no me estoy equivocando, fue hace la semana pasada, ¿verdad, Sandy? Por ahí está Sandy también. Creo que fue la semana pasada que ya lo liberó. Ahorita les doy el dato de qué día, por si quieren ir a verlo, ya está disponible. Y ahí la verdad es que yo había estado Fue, esperando, perdón, el 24 de noviembre. gracias, Sandy, el 24 de noviembre, perdón. Entonces, ahí la verdad es que yo había estado esperando esta información porque esta información nos ayuda a entender los casos que se están presentando ya en el día a día.
¿De acuerdo? Entonces, eso también le viene a dar un poquito más de lógica a cómo está funcionando este complemento carta aporte. Sin embargo, en esta última liberación de noviembre, pues la autoridad igual nos dejó un poquito con dudas. Ahorita los vamos a ver, vamos a tocar algunas preguntas frecuentes de esta nueva publicación, que no dudaría, señores, que por lo que ustedes van a ver, que hiciera alguna otra publicación antes de salir el año, ¿eh? No lo dudaría por la falta de información que hay. Muy bien. Ahora, ¿cuándo tenemos que empezar a utilizar ya estos complementos o qué versión o cuándo comienza esto? Bueno, déjenme decirles que ya el 1 de enero del 2024 todos tenemos que estar usando el complemento carta aporte, ¿sí? Todos. ¿En qué versión? Bueno, va a estar disponible la versión 2 y va a estar disponible, bueno, debe de estar ya en uso la versión 3, ¿sale? Si la autoridad por ahí nos da algún plazo para usar la 2, ya no los haría hacer, ya nos avisaría, ¿sale? Pero por pronto ustedes quédense con la idea de que tenemos que utilizar el complemento cartaporte en la versión 3. Ahora, ojo, la facilidad de las que les comenté hace un rato, esa ya no va a existir. ¿Sale? Es decir, ya van a haber multas y sanciones por por un mal llenado en el complemento cartaporte. Entonces, ojo con eso, cuál sea la versión que esté, o si nos dan oportunidad de estar trabajando todavía con la versión 2, eso nos los van a hacer saber y también la parte de la facilidad. Así que ya nada más ustedes prepárense para que ustedes estén emitiendo este complemento cartaporte. ¿Sale? Ahora, en lo que resta del año, pues sí podemos estar utilizando la versión 2 y la versión 3. Y pues bueno, yo les recomiendo usar ya la versión 3 porque trae muchas mejoras y lo digo entre comillas porque pues todavía nos falta un poco más de información, pero trae muchas mejoras para el contribuyente. De hecho, muchos de los cambios que van a ver ustedes en esta sesión, pues fueron, pues por así decir, propuestas por los propios contribuyentes. Vean ustedes, esto es lo que cambia técnicamente el complemento carta aporte. Vean ustedes que también pasa de 142 a 180 atributos, es decir, creció 38 atributos. Esos atributos en realidad se concentran dentro del elemento raíz, que es donde surge como tal toda la información del complemento carta aporte. Otro grupo de información que se ve afectado son las mercancías. Por ahí nos está colocando la autoridad algunos nodos relacionados con la COFEPRIS que vamos a ver más adelante. Y también colocó un grupo de información acerca de la documentación aduanera. Esto es para tener un control, un mejor control de esta información. De hecho, en las versiones anteriores, la verdad es que estaba bien acotado esta parte. Ahorita la autoridad, pues prácticamente está poblando muchísima más información al respecto. Entonces, muy bien. Pues vámonos entonces con el primer elemento, que es el elemento raíz. Los primeros elementos que está agregando la autoridad dentro de este elemento, pues es ID CCP, que es un identificador de complemento carta aporte, el régimen aduanero. Esto pues aquí le va a dar pauta a la autoridad de saber qué es lo que estamos haciendo en concreto en relación con el exterior, ahorita lo vamos a ver, y todo aquello relacionado con el registro ITSMO, ¿sale? No son los únicos, estamos hablando de que del elemento raíz que tenemos acá, no sé si lo logran ver, estos son los atributos nuevos, ¿sale? Ahora, un paréntesis, para quienes no sepan qué es un atributo. Un atributo, por así decir, es como se le llama a cualquier elemento dentro de un nodo. Lo que ustedes están viendo aquí es un nodo que a su vez tiene muchos atributos, ¿no? Entonces, esos atributos son técnicos y es de esta manera como lo programan los sistemas, ¿sale? Ahora, muy bien. Vamos a pasar entonces al nuevo identificador. Este es el ID CCP. De esta manera lo van a encontrar en sus XML, señores. Y prácticamente aquí lo que hace la autoridad es tener el control, busca tener el control de la información que existe dentro del complemento cartaporte. ¿Sale? Es decir, nosotros sabemos que tenemos toda una cadena original, una cadena del CFDI, por ejemplo, una versión 4 que está ahorita, perdón, me dan un segundo, como que estoy teniendo aquí problemas, ¿eh? Un segundo, por favor.
Hola, hola, ¿sí me escuchan? Y Fabi, Gracias, Andy. Muy bien. Entonces, aquí lo que hace la autoridad, pues prácticamente es agregar este atributo para poder mandar a llamar toda esa información del complemento cartaporte y de esta manera poder separar lo que existe en el complemento cartaporte versus lo que hay dentro de la cadena original del CFDI. Les comentaba yo que ahorita estamos en la versión 4.0 del CFDI. Bueno, pues entonces, ¿cómo se vería esto? Lo vamos a ver en la siguiente lámina. Este es un ejemplo de un CFDI de ingreso, ¿sale? O sea, podemos tener un CFDI de ingresos o un CFDI de traslado, cualquiera que sea el caso, pero van a observar ustedes que se separa la información. Es decir, ya no necesita la autoridad leer todo el CFDI para enterarse qué estás llevando o qué mercancía estás trasladando. Ya no necesita hacer eso la autoridad. Ya ahorita a través de este ID CCP, con solo llamar este identificador, ya tiene toda la información de tu carta aporte. ¿De acuerdo? Además, este ID CCP está basado en un estándar, el estándar RFC 4122, que por ahí es un estándar pues, que les ayuda, es un estándar internacional para empezar y ayuda a generar estos UIDs, ¿sale? Entonces, no es nada nuevo, esto ya se había utilizado anteriormente, incluso lo utilizamos en el folio fiscal también utiliza ese estándar. La diferencia dentro de este atributo es que dentro de sus primeros 3 dígitos van a ser reemplazados de la cadena original o del ID CCP original, se van a reemplazar los primeros 3 dígitos por triple C. ¿De acuerdo? Ahí estos, pues prácticamente, digo, ahí sí desconozco por qué la autoridad le puso triple C, habríamos esperado, no sé, CCP como complemento cartaporte, pero le puso 13, entonces pues bueno, así tiene que quedar de esa manera. Señores, esta cadena la debe de generar su software, ¿sale? Es decir, su sistema de Compact, en dado caso que lo tengan ustedes o que estén trabajando con ellos. Esta es la cadena que ellos van a generar. Ahora, esta cadena no se puede modificar. ¿Sale? No se puede modificar, ¿por qué? Porque justamente estarías irrumpiendo con ese estándar RFC 4122. Debe permanecer así, porque si no ya estaríamos hablando de que tú estás alterando la cadena de tu CFDI, entonces ya sería apócrifo, ¿verdad? Entonces, además de cumplir pues con esta separación de información, la autoridad está garantizando aquí la legalidad o perdón, la fiabilidad de este complemento cartaporte. ¿Por qué? Porque se convierte en una especie de llave, literal, una especie de llave con el folio fiscal. Es decir, para que tú tengas la combinación de ese folio fiscal y ese ID CCP nuevamente, pues sería una probabilidad, incluso aquí lo tenemos, un número que ni siquiera puedo mencionar. Entonces, eso le da a la autoridad pues esa garantía, ¿no? De que tu agente esté verificando en el momento que te está deteniendo y está pidiéndote la carta aporte. Si tú le muestras como tal esta ISSP, que por cierto hay un QR donde también lo incluye, ahorita lo vamos a ver, con eso ya la autoridad o el agente que te esté deteniendo, pues ya sabe lo que estás trasladando. Ahora, también es una garantía para el transportista, porque a través de esto, muchas veces el transportista no sabe lo que lleva dentro, es decir, lo sabe de manera general, pero a través de este IDCCP, ellos pueden ya leer de forma detallada lo que tú estás trasladando. ¿Sí? Entonces, pues aquí está como tal. Ahora, fíjense ustedes, ¿por qué les comenté al inicio de que muchos contribuyentes pidieron este cambio? Bueno, me voy a pasar a las preguntas literal, preguntas frecuentes que libera la autoridad en su página, en el que pues le preguntan a la autoridad, oye, si contrato un servicio de transporte de mercancías, el chofer, el maquinista, el capitán o el piloto van a poder ver toda la información relacionada dentro de este complemento cartaporte. Y la respuesta en la primera versión era sí. ¿Por qué? Porque todo lo teníamos en un solo CFDI.
¿De acuerdo? Entonces, pues era inevitable que la persona que vaya a trasladar esto viera cuánto era el costo del servicio que se le estaba cobrando al cliente, ¿sale? Entonces, por motivos de negocio, pues ellos pidieron, oye, ¿sabes qué? A mí me interesaría que sí separáramos esta información. Entonces, estas son las preguntas que hicieron algunos contribuyentes y la autoridad ya los publicó dentro de su página. Ahora, ¿cuándo liberó esto la autoridad? Bueno, vean ustedes, esta es una versión anticipada que salió también, esto salió en octubre. Ahora, esto no está publicado dentro del diario oficial de la Federación, pero sí está dentro de esta versión anticipada. Y aquí ya nos deja ver la autoridad, pues el hecho de poder separar esa visualización, lo vamos a ver a continuación. Por aquí tengo un ejemplo. Creo que ya no la tengo aquí. Bueno, la representación impresa, a pesar de que la autoridad no nos las ha, pues no las ha habilitado, no ha liberado como tal un apartado dentro de la plataforma del SAT en el que nos den esa representación impresa. Pero nosotros lo estaríamos imaginando pues de la manera en la que, como ya les comentaba, separamos todo lo que es el servicio versus lo que viene en el complemento carta aporte. ¿Sale? ¿Preguntas hasta aquí? Sí tenemos una. Conforme a lo que comentabas de que existirían multas y ya sanciones, preguntaban que cuál sería un ejemplo de una incorrecta emisión, dado que pues al timbrar el cartaporte se está validando. Sí, Entonces, mira, va, dime. gracias, Andy. Bueno, un llenado incorrecto es que tú no especificaras bien tu mercancía o que el chofer no fuera el mismo, que a lo mejor ya cambiaste chofer o que no especificaras, por ejemplo, bueno, aquí nada más voy a hacer un paréntesis al explicar esto. Hay dos tipos de validaciones. Hay una validación técnica que viene dentro del estándar del complemento carta aporte. Para quienes no sepan de este estándar, el literal es un estándar técnico en el que la autoridad describe uno a uno los atributos y ahí mismo coloca las validaciones técnicas que, por así decir, el PAC debe de hacer. Es decir, si por ejemplo no te llenan el campo de RFC, no sé, emisor, te la voy a rebotar. La debes de rebotar tu pack, ¿sale? Eso es una validación técnica. Ahora van a haber otros, los errores que pueden haber, pueden ser más por la lógica. Es decir, puede ser que tú colocaste un dato que te está pidiendo el pack, en este caso el RFC emisor sí lo colocaste, pero a lo mejor no era ese RFC emisor, ¿sale? Digo, ahí hay otras validaciones en este atributo, pero es un ejemplo, ¿sale? Entonces, si tú, por ejemplo, estás diciendo, ay, es que el chofer no sé, es Pedrito, y cuando le piden a él la identificación y ven que no es Pedrito, ven que es otra persona, a pesar de que sí te dejó timbrar este CFDI, pues porque es correcto el dato, es decir, eso no lo valida el estándar, este, no es correcto lógicamente o legalmente, por así decir. Entonces, ese tipo de cosas pueden estar sucediendo, ¿sale? Cualquier error que tú tengas, descripciones, unidades, este peso, bueno, todos estos que tú describas y que no sean congruentes a la operación son errores que originan o pueden originar infracciones o multas. Muy bien. Tenemos otra pregunta donde nos dice, a ver, ¿qué pasa cuando el chofer del tráiler o unidad abandona dicha unidad y se lleva la cartaporte y toda la documentación en un accidente? Y no, pues la verdad es que qué drástico es ese ejemplo, pero bueno, en dado caso de que no hubiera evidencia de lo que es de la operación original, tendrías tú que emitir un nuevo CFDI,
¿sí? Con complemento carta aporte. El motivo o la razón de emitir un complemento carta aporte, recuerden ustedes que es para avalar esa legal tenencia y traslado de mercancías. Eso es lo que tú estás buscando. Si tu unidad se detiene, pues ya no se está moviendo, ¿verdad? Pero de todas maneras, si tu unidad se va a mover, tú deberías de estar emitiendo un complemento carta aporte, ¿sale? Ok. Dice, ¿quién debe hacer la carta aporte si tengo contratado un servicio de transporte? Si tú tienes contratado un servicio de transporte, lo más seguro es que te emitan a ti un CFDI de ingresos con una clave de servicios. Por ahí hay algunas, igual ahorita las revisamos, pero debe de ser con respecto a la logística, es decir, ellos van a mover la mercancía. Si ellos mueven la mercancía, ellos tienen que generar el CFDI de traslado con complemento cartaporte, ¿sale? Ok, dice, por ejemplo, supongo que se va a ver más adelante, pero si mando mi mercancía por paquetería DHL y no sé esos datos, ¿qué se debe hacer en ese caso? Si mandas tu paquetería y no tienes esos datos, es que ahí la que va a emitir el complemento cartaporte es la paquetería. Y ellos tienen ya una forma de cómo emitir este CFDI, es que lo hacen por guías. ¿Sale? Entonces tú, en dado caso, no tienes que emitir un CFDI con complemento cartaporte. ¿Sale? Si al caso a lo mejor te timbren un CFDI por el servicio que te están brindando, pero no tienes que agregar tú el cartaporte, ¿de acuerdo? Ok. Dicen, se realiza junto con la factura por separado el complemento cartaporte. Dependiendo. Por ejemplo, el caso de el que veíamos hace un rato de la paquetería, dices, bueno, mira, yo le voy a pagar a DHL por un servicio que ellos me van a brindar, ¿de acuerdo? Y ahí hay una clave en específico, ahorita lo podemos checar en el estándar vienen algunas claves. Déjame ver si aquí. Miren, aquí viene una validación. Esta es una validación que viene en el estándar, ¿sale? Nos dice, cuando el atributo comprobante, tipo de comprobante contenga el valor de I, que es de ingresos, que corresponde a la descripción de ingresos, se debe registrar alguna de las siguientes claves, ¿sale? Es decir, estos son los posibles servicios que puedas tú tener, ¿sale? Porque es de ingreso. Cobras algo. Ahora, el complemento cartaporte, cobras algo que va respecto a la logística, ¿sale? O movimiento o un servicio que te vayan a realizar de traslado. Ahora, en este caso, tú le puedes agregar el complemento cartaporte si además de cobrarle el servicio de, por ejemplo, de flete, también lo va a mover. Por ejemplo, yo soy una mueblería y ahorita Sandy me compra unos muebles. Entonces, a Sandy yo le cobro los muebles, pero resulta ser que también le voy a mover esos muebles a su casa. Entonces, en ese caso sería un CFDI de ingresos con complemento cartaporte, ¿sale? Un CFDI de ingresos con complemento cartaporte. Perdón, un CFDI de ingresos más CFDI de traslado con complemento cartaporte. Déjeme ver si lo tengo aquí. Aquí está. Sería esto, ¿sale? CFDI de ingresos más CFDI de traslado con complemento cartaporte, ¿sale? ¿Por qué? Porque yo le voy a mover, pero no le voy a cobrar el traslado de esa mercancía. Si yo cobro el traslado de esa mercancía, además de estarle cobrando los muebles, entonces ya es un CFDI de ingresos con complemento cartaporte. Aquí está. Déjeme ver si lo tengo acá. Sería esta opción, ¿sale? No sé si me dé a entender. O si con eso haya yo ejemplificado, o hacemos otro. Si gustas con ese y ahorita a ver si nos mencionan algo más. Va, Si muy gustas, bien, continuamos y adelantito checamos más preguntas. de acuerdo. Va.
Bueno, lo que tenemos aquí es el código QR, que es un código que se le está agregando también a esta representación impresa del complemento carta aporte. ¿Sí? Ahí la autoridad va a poder ver el URL, o es decir, la versión, el URL de la versión del complemento carta aporte, el ID CCP del que hablábamos hace un momento, fecha y hora salida llegada y fecha y hora de certificación del CFDI. Ahora, hablé yo hace un rato de ciertas llaves. Esta combinación entre versión, entre ID CCP, fecha y hora salida, fecha y hora de certificación, esos son llaves que hay con respecto al IDCCP, ¿sale? Entonces, por ahí si están pensando en modificar este IDCCP, pues ya no se va a poder. Sé que nadie aquí lo va a hacer, ¿verdad? Pero me han contado que han intentado esa parte, no lo van a poder hacer. Y además, eso a la autoridad, pues es una llave para ellos poder tener esa información, ¿sale? Muy bien. Ahora, muy bien, la representación impresa, ¿cómo la debemos de entregar? ¿La debemos de entregar nada más en papel, digital? Bueno, pues la autoridad ahí nos dice en estas preguntas que lo puedes entregar de forma electrónica o también lo puedes entregar en formato, en cualquier formato que sea legible y que se permita visualizar esta información. Puede ser papel, puede ser digital, PDF, aquí nos ponen un ejemplo. Entonces no está limitado, ¿de acuerdo? En dado caso de que la autoridad pues te detenga y te pida pues como tal toda esta documentación, ¿quiénes son las autoridades responsables? Pues aquí los tenemos, la SCT, Policía Federal, la Guardia Nacional, el propio SAT, por ahí la COFEPRIS también. ¿Por qué? Porque ahí nos dice el estándar también, nos habla sobre quiénes son en este caso las autoridades responsables. Incluso en preguntas generales 35 y 36 ustedes van a encontrar que hace referencia a lo que son autoridades relacionadas con los riesgos sanitarios. Entonces, pues ahí vamos a encontrar también la COFEPRIS. Ahora, por ahí hay algo que vamos a comentar más adelante, que todavía está en duda de cómo vamos a utilizar esos nodos de COFEPRIS. Ahora, en dado caso de que tú no presentes esta representación impresa, ya sea en digital, en papel, en donde lo estés llevando, pues hay multas, ¿sale? Entonces, estas multas fueron actualizadas dentro de preguntas frecuentes que a su vez, pues ya estaban publicadas dentro del Diario Oficial de la Federación, ¿verdad? Aquí los vemos, van de 880 hasta 17,000 pesos por no traer, pues como tal, esa representación. Cabe recalcar que estas multas anteriormente pues estaban de 700 a 14 aproximados, de 600 a 14 aproximados. Entonces, pues sí, la verdad es que está subiendo un poco más al respecto de esto, ¿no? Y bueno, también tenemos las multas que van relacionadas al código fiscal, lo vamos a encontrar en las fracciones 83 y 84, que van desde 400 a 600 pesos. Aquí en realidad yo les puse estas multas por no expedir ese CFDI, pero en realidad vamos a encontrar más multas relacionadas a la no expedición o a la no correcta expedición de un CFDI, ¿sale? O incluso, ya si queremos un poquito más ser estrictos, en dado caso a que también hay multas relacionadas a la cancelación de CFDIs, es decir, cuando debías cancelarlo y no lo hiciste. Entonces, la verdad es que sí hay muchas consecuencias al respecto y sobre todo, pues esta parte que sí nos estaría pegando el bolsillo. Muy bien, ID CCP relacionado. Este ID CCP relacionado en realidad es un atributo que se genera o que ayuda nada más a los ferries, ¿sale? Está orientado a los ferries. ¿Y qué es lo que busca hacer? Bueno, dentro de este atributo nosotros vamos a poder colocar ese ID CCP que se genera por complemento carta aporte de todos los autotransportes que en este caso el ferry esté trasladando, ¿de acuerdo? Ahora, es obligatorio por parte de los autotransportes emitir un CFDI con complemento cartaporte. ¿Por qué? Porque el complemento cartaporte se mide por la distancia que recorres, ¿sí? Es decir,
pese a que dentro del ferry estos autotransportes pues no van a ir rodando, ¿verdad? Sí van a avanzar una distancia y por eso deben de emitir su complemento cartaporte. Deberían ellos estarlo emitiendo. No hay como tal salvedades al respecto. Ahora, dentro del ferry lo que ocurre es que muchas veces, y digo en particular, a mí sí me tocó un caso así, en que me emitieron pues un CFDI, pero ellos en realidad, pues colocan información muy corta, es decir, no toda, no especifican muchas veces, el ferry no especifica la mercancía que uno lleva dentro. ¿Sí? De este automóvil, camioneta, tráiler, lo que estén trasladando. Entonces, para evitar esto, la autoridad, a través de este IDCCP, perdón, dentro del IDCCP relacionado, van a poder llamar la información del IDCCP y a su vez les estaría leyendo toda esa información que están trasladando. De esta manera evitan la recaptura y sobre todo garantizan también que el autotransporte también esté llevando ese complemento de cartaporte. ¿De acuerdo? Entonces, pues aquí está, como tal, este CFDI, si se dan cuenta, ya tendría no solo el folio fiscal, tendría también el IDCCP del propio complemento cartaporte del ferry y todos aquellos IDCCPs dentro de IDCCP relacionado, que corresponden a todos los autotransportes que está llevando consigo. Ok, aquí nada más retomamos la pregunta frecuente, es la pregunta número 11 y pues listo, aquí nos aclaran ellos por si teníamos dudas al respecto del uso de este IDCCP relacionado, pues aquí está, ¿no? Entonces, pues nada más es para aclararla en realidad, pero es lo que ya les explicamos. Muy bien, vamos a las aduanas. Lo que ustedes están viendo aquí es el atributo que se llama transporte internacional. Ahora, este transporte internacional en realidad no cambió para esta versión, es decir, su descripción no cambió, ¿sí? Porque en realidad este atributo nos sirve para expresar, en este caso, si las mercancías entran o salen del territorio nacional. Para eso nos sirve, ¿sí? O sea, solamente puedes colocar el valor de sí o de no. En dado caso, esto no cambia, pero sí genera todo un nuevo nodo que se llama documentación aduanera y también un atributo que se llama régimen aduanero. Y si se dan cuenta, en la versión 2 del complemento solo existía como tal un nodo. Cuando tú le colocabas que el valor decía transporte internacional, se generaba el nodo de pedimentos y solo podías colocar pedimentos ahí, de tal manera que la autoridad aquí perdía esa rastreabilidad en el traslado de las mercancías que no precisamente llevaran pedimentos, ¿de acuerdo? Entonces, lo que hace la autoridad es colocar este nodo de documentación aduanera y este régimen aduanero. De esta manera, ellos garantizan como tal tener toda esa información o la rastreabilidad de lo que vas a hacer con esas mercancías. ¿Por qué? Porque no puede ser que una mercancía, por ejemplo, entran textiles y a lo mejor dijiste que era un depósito, no llevan en este caso pedimento. Como es un depósito fiscal, a lo mejor tú dices, bueno, pues decido llevarla a una expo, a alguna feria, y pues en ese momento vendo la mercancía. O quizá no la venda, a lo mejor la transforme, a lo mejor ya no son textiles, a lo mejor no es tela nada más, sino que ya se convirtieron en pantalones o en camisas o cualquier otra, o cambió su materia. Bueno, entonces en ese caso, si cambia, la autoridad estaría como tal, pues te tendría que imponer algunas cuotas compensatorias que se relacionen como tal a la operación que tú estás haciendo. Y sobre todo también eso va muy de la mano con el régimen aduanero. ¿Qué sí está permitido para ti? ¿En qué régimen aduanero estás? ¿Cuáles son las operaciones que sí puedes hacer tú? Y si no, pues vienen todas esas sanciones relacionadas al comercio exterior, ¿sale? Entonces también por ahí hay un artículo, ahorita lo vamos a ver, el artículo 176 de la ley aduanera, en el que vienen sanciones por una emisión incorrecta, ¿no? Entonces, todo esto lo va a poder saber ahorita la autoridad. Ahora, déjenme decirles que también comenté
porque no sé, o sea, estaríamos pensando que a lo mejor venga alguna otra versión del complemento cartaporte, porque si bien está cumpliendo con la necesidad de información, no cumple técnicamente con lo que se está buscando. ¿Por qué? Porque vean ustedes la forma en la que está estructurado el complemento cartaporte. Tenemos dentro del elemento raíz, tenemos a régimen aduanero, cosa que estaríamos nosotros esperando que en realidad no estuviera ahí, sino que estuviera dentro del nodo de documentación aduanera. Si se dan cuenta, aquí nada más les hice una representación, lo movimos del elemento origen a el nodo de documentación aduanera. Sé que esto es técnico y que muchas personas pues van a decir, pero eso no es transparente. Déjenme decirles que a lo mejor sí les puede llegar a afectar, salvo que ustedes utilicen Compact, ¿verdad? Porque ahí lo tenemos un poquito más controlado. Pero bueno, aquí la autoridad, el hecho de colocar régimen aduanero dentro del elemento raíz hace que, o provoca más bien, que dentro del CFDI tú solamente puedas trabajar con un tipo de régimen aduanero. ¿Sale? Entonces, de tal manera que todos tus nodos, tipo de documento, número de pedimento, RFC del importador, todo esto va a depender de tu régimen aduanero, ¿ok? Pero si trabajo con más de uno, ¿qué voy a hacer? Entonces, si yo trabajo con más de un régimen aduanero, yo tengo que emitir más de un CFDI con complemento carta aporte para poder especificar cada una de las actividades de manera separada, ¿sale? Entonces, por eso es que nosotros decíamos, bueno, pues aquí yo creo que esto debería de estar acá en documentación aduanera para que sea por mercancía que estés llevando, porque puede ser que lleves más de una mercancía y que a lo mejor tengan un proceso diferente, pues todas estas mercancías, ¿no? Por ejemplo, puede ser que lleves una parte a depósito fiscal, o que una sí sea de importación. O sea, esto es algo que, a pesar de que es técnico, sí puede llegar la autoridad a observarlo, o yo sí estaría esperando alguna que se pronuncie al respecto de esto, ¿sale? Entonces, pues aquí nada más es un paréntesis. Bueno, ahora, fíjense ustedes, dentro de preguntas frecuentes en esta última versión, la 65, nos preguntan: si realizo el transporte internacional de mercancías con diferentes regímenes aduaneros, ¿cuál es el que debo registrar en el complemento cartaporte? Entonces, justamente va ligado al problema que presentamos técnico. Aquí nos dice la autoridad, bueno, si manejas varios regímenes aduaneros, pues debes de colocar el régimen aduanero preponderante, es decir, aquel que se encuentre asociado con el mayor número de mercancías al momento de traslado. Pero esto, señores, es una pregunta que se hace, o una respuesta que ellos dan por esta estructura que tienen. ¿Sale? Por ellos haber colocado acá este régimen aduanero en el elemento raíz. Si lo hubiesen colocado en documentación aduanera, este problema no se estaría presentando. Entonces, pues, a ver qué nos dice la autoridad más adelante. Y bueno, estas son pues las implicaciones del régimen aduanero. Ese es el literal, un atributo que está dentro de este nuevo nodo que vimos ahorita. Literal, aquí ustedes tienen que colocar a qué régimen aduanero pertenecen. Aquí nada más sanciones del artículo 178, creo que yo les dije el 176, perdón, era el 178 de la ley aduanera. Hay sanciones por no emitir de manera correcta. Si ustedes se van a ese artículo, les van a traer pues errores en la especificación de la mercancía, de la unidad, del peso, ¿sí? Todo lo que va relacionado a la especificación de esa mercancía cuando estás haciendo transporte internacional. Entonces, pues ahí está. Y lo que hizo la autoridad, ustedes van a encontrar un catálogo dentro de ese atributo que se llama régimen aduanero, donde pues la autoridad en realidad se hizo, o se respaldó del artículo 90 de la ley aduanera, literal hizo un catálogo de este artículo, ¿sale? Entonces no se saltó ninguno, tal cual a como estaba, así lo pasó al catálogo. Nada más ustedes tienen que elegir, pues, qué tipo de operación están haciendo, ¿sale? Muy bien, ¿pregunta, Sandy? Sí, tenemos varias. A ver, una es, ¿cuál es la tolerancia que tendrá la autoridad para emitir el documento? Ejemplo, se está realizando un embarque en el cual se realizan 4 recolecciones.
Por lo tanto, no se emite el documento hasta que se tenga toda la información. El operador puede explicar a la autoridad que no tiene el documento porque está en proceso de recolecciones. Aquí hay cero tolerancia, ¿eh? Cero tolerancia y mucho más cuando estamos hablando ya del 1 de enero. Sé de buena fuente que la autoridad viene con todo, con las sanciones a partir de enero, ¿eh? Ahora, fíjense ustedes, muy interesante la pregunta. Dicen, oye, yo ya terminé de generar como, perdón, ya terminé, al término de mis operaciones yo hago este complemento cartaporte. Esto no es nada nuevo, señores. Esto ya existía. Esto desde siempre ha estado. Ustedes tienen que emitir como tal el CFDI con complemento cartaporte, ya sea ingreso o ya sea traslado, con complemento cartaporte, antes de comenzar como tal el traslado de las operaciones. Antes de todos los FDIs, aquí es nada más, por si no recordaban, igual les voy refrescando un poco la memoria. Código fiscal, te marca, reglamento de código fiscal te marca que todos los FDIs deben de emitirse a más tardar transcurrida 24 horas después de la operación, a más tardar, ¿eh? Es decir, desde que tú estás haciendo ahorita la operación o la transacción, tienes 24 horas para hacer el timbrado de esa operación. Ahora, hay algunos FDIs que la autoridad desplaza las fechas o hace algunos plazos más, o ya sea antes o sea después. Por ejemplo, nóminas, ahí dependiendo del número de trabajadores, podemos hacer la emisión antes o después. En el caso del complemento cartaporte, lo tenemos que hacer siempre antes de que comiences la operación, de tal manera que tú puedas avalar esa mercancía si es que te detienen, ¿sale? Tú puedas como tal dar esta información, porque pues al final de cuentas no tendría mucho caso que tú termines tus operaciones, muevas la mercancía que vais a llevar, y la autoridad, pues al final, o sea, ya le vengas a decir a transporte esto. Entonces, esto también ayuda mucho a evitar el contrabando de mercancías ilícitas, ¿sale? Entonces, pues bueno, lo emitamos antes, ¿sale? Ok. Dice, en el caso de que el servicio de transporte lo realicen dos conductores, ¿se deben especificar los dos o solamente con uno está bien? Muy seguramente esa persona va a tener un multidestino, porque no creo que lleven los dos conductores en una sola ruta, ¿verdad? Pero si tienes un así multidestino, multipunto, puedes registrar ahí a los conductores, porque recuerda que una vez que tú llegues a esa segunda parada, por ejemplo, o a una primer parada, perdón, en dado caso que ahí hagas el cambio del conductor, pues ahí tú lo tendrías que especificar en tu complemento carta aporte, ¿sale? Sí se puede. Ok, gracias. Pero sí deben ir los dos, no puede ir Deben de ir los solamente dos. uno. Ujú. Sí, deben de ir los dos. Dice, al recibir mercancía, si no nos dan la carta aporte, ¿nos afecta o tenemos que exigirla? Al recibir mercancía, no, es que si tú la estás recibiendo, no precisamente. O sea, porque a menos, no tienes que hacerlo. No tienes que, ellos no te tienen que dar el complemento cartaporte. En dado caso, ellos emiten su complemento cartaporte para poderte llevar a ti la mercancía. Pero a ti en realidad pues lo que te interesa es la mercancía, no el traslado, ¿verdad? O bueno, pues en parte sí, pero eso ya es obligación de ellos y es presentárselo ellos a la autoridad, no como tal a ti. Ok. Dice, si en un momento no presentas tu carta aporte, según nos comentas, ejercería una multa, pero ¿tienen algún derecho para que quiten la mercancía? ¿Esto puede suceder o no debe suceder? Mira, esto déjame revisarlo ahorita en preguntas frecuentes, creo que sí te pueden quitar la mercancía, ¿eh? Nada más permíteme. Muy bien, documentación aduanera. Bueno, este es un nodo, como lo veíamos al inicio, pues que se genera a través del valor de sí en transporte internacional. Tiene 4 atributos, los que ustedes están viendo aquí: tipo de documentos, número de pedimento, identificación aduanera y RFC al importador. Ahora, si ya estamos comentando que tú tienes que colocar el régimen aduanero,
también debes de colocar el tipo de documento que avale esa operación, ¿sale? Entonces aquí coloca la autoridad el atributo que se llama tipo documento, coloca también o nos da un nuevo catálogo, que este catálogo tiene 20 claves, entre ellas les estoy colocando aquí un ejemplo nada más: pedimentos, autorizaciones, avisos de exportación, solicitud de donación, permisos de importación, entre otros, ¿de acuerdo? Entonces aquí sí o sí ya llevamos dos atributos que debes de colocar. Ahora, el número de pedimento, si es que es tu caso, si tú estás llevando mercancía y que ya tienes como tal un número de pedimento, en realidad no cambia, vas a colocar la estructura que siempre se ha colocado, pero esta vez, como ya mencioné, lo vas a acompañar por el tipo de documento, que por cierto tiene la clave 01, y lo vas a acompañar también a través del RFC del importador, que por cierto es un RFC que se va a estar validando a su vez como todos los RFC, ¿sales? Que son inscritos no cancelados, o bien si se trata de un RFC genérico. Entonces, en dado caso, pues si es genérico, pues no se valida, ¿no? Pero en dado caso, si no, se estaría validando. Así que nada más tomen esa precaución. Y bueno, identificador o folio del documento aduanero. Este es un atributo en realidad para expresar todo aquello que no tenga pedimento. ¿Sí? Si tú estás haciendo el traslado con un aviso, con un permiso, con una autorización, con cualquier otro documento que no precisamente tenga un pedimento, lo vas a colocar aquí. ¿Sale? Entonces, por ahí, la autoridad, hay algunas preguntas, déjenme se las muestro. Eh, por ejemplo, esta. Voy a presentar el aviso para un pedimento consolidado, pero dada la naturaleza de la operación, no cuento con la fracción arancelaria correspondiente. ¿Cómo debo de emitir la factura electrónica con complemento cartaporte a hacer obligatorios estos datos? Aquí la autoridad le responde, bueno, cuando sea ese caso, coloca el valor de no en transporte internacional para que no te pidan la fracción arancelaria. Esta pregunta antes estaba si no contaba yo ni con el pedimento y no contaba yo con la fracción arancelaria. Solamente dejaron la fracción arancelaria, pero quitaron pedimento. Es decir, porque si tú no tienes pedimento, seguramente tienes un documento que te avale ese permiso, ese aviso, lo que sea que te esté identificando la operación, lo vas a colocar aquí, en identificador o folio del documento aduanero. ¿Sale? Entonces, este tipo de cuestiones, como ustedes pueden ver, la autoridad ya tiene muchísima más visibilidad de lo que se va a hacer con esa mercancía, ¿sale? O sea, ya no es nada más si no tengo al inicio el pedimento y qué pasa durante pues el transcurso de esta operación, pues transformo la mercancía. Bueno, entonces ahí ya la autoridad tendría que saber de eso que tú vas a realizar. Entonces, pues ahí está, señores. Bueno, otra pregunta frecuente. Realizo operaciones con comercio exterior y debo emitir una factura electrónica con complemento cartaporte para realizar el despacho, pero no cuento con número de pedimento. ¿Qué otro documento puedo registrar para emitir el complemento cartaporte? Y aquí volvemos a lo mismo, no tienes pedimento, pero sí seguramente cualquier otro documento que te avale esa operación. Entonces deberás colocar literal en identificación del documento aduanero, que es este catálogo, ¿sale? Aquí tiene un catálogo y ahí lo colocas. Muy bien. Entonces vamos a pasar a lo que es el desarrollo de Istmo. Y en desarrollo Istmo, en realidad esto, señores, viene de ya de mucho tiempo atrás. En específico, en junio se hizo la publicación de un decreto acerca de este registro Istmo, que en realidad es un proyecto que busca como tal impulsar este desarrollo dentro de estas áreas. Incluso se ha dicho que esto se pretende que compita con el canal de Panamá. ¿Sale? Entonces, ¿qué es lo que está prácticamente haciendo la autoridad aquí? Es pues agregar o contemplar alguna facilidad en los créditos fiscales.
a quienes pues estén trasladando o se estén trasladando por ahí, ¿sale? Obviamente que lleves mercancía. Entonces, si tú tocas algunos de estos puntos, pues deberás de emitir tu CFDI con complemento carta aporte. Si ese es tu caso, deberás de llenar dos atributos. Uno se llama polo origen y el otro es polo destino. Ahora, algo muy importante también es que dentro de las últimas preguntas frecuentes que nos ha liberado la autoridad, nos hace la aclaración de que no es que tu polo origen comience dentro de estas localidades y termine fuera. No, tiene que empezar y tiene que terminar dentro de estas localidades, ¿sí? Otro punto también importante es que independientemente de que tú toques cualquier otro punto, ya sea que a lo mejor tienes una ruta de multipuntos o multidestino, a lo mejor tu caso es que empiezas dentro de estas localidades y terminas dentro de esas localidades, pero dentro de tu ruta a lo mejor tocaste un punto fuera o una área fuera de estas localidades. Si ese es tu caso, no va a aplicar como tal el registro ITSMO. Solamente aplica cuando tu comienzo, el transcurso y el término de ese traslado están dentro de estos puntos, ¿sale? Entonces, eso es muy importante también a considerar. Y pues, bueno, vamos a pasar entonces a recolección inversa o logística inversa, que es un punto también muy interesante y que también va impulsado por la necesidad que tienen los contribuyentes. Sale uno de esos contribuyentes y creo que ha sido muy sonado y ustedes me van a decir si lo recuerdan o no, pero es la Bimbo, ¿no? La Bimbo en su caso hace recolecciones en las que no precisamente sabe cuánta mercancía va a recoger en el primer punto o va a dejar en el primer punto, ¿sale? Entonces, ese es el caso. O sea, salgo de un punto A, de a lo mejor de una bodega A, y a lo mejor voy a visitar varias tienditas. En esas tienditas dejo y recojo mercancía, porque a lo mejor en el caso de la Bimbo está recogiendo mercancía caduca. Bueno, pues entonces, si eso es su caso, pues va a decir, pues yo no sé cuánto voy a dejar, si me va a comprar la persona o no me va a comprar, si me va a dar mercancía, no sé con cuánto voy a llegar. Entonces, ese era el caso que buscaba solucionar la autoridad. ¿Por qué? Porque decía, bueno, pues no tienes que emitir un nuevo CFDI en esa tiendita porque ya cambió el número de tus mercancías. No, lo puedes avalar con el mismo CFDI, pero con la única condición de que el número de tus mercancías, cuando tú regreses al punto origen, sea igual o menor. ¿Sí? No puedes llevar más mercancía, no puedes regresar con más mercancía de la que te estás con la que estás partiendo tiene que ser igual o menor, ¿sale? Entonces, a pesar de que en este atributo la autoridad no nos da más información, estos son los puntos que ustedes deberían de considerar. Y creo que aquí es un poco ambiguo, puede ser ambiguo porque no sabes si eso va a suceder. La recomendación es que si tú te dedicas a este tipo, si tu giro es muy parecido al de Bimbo, donde tú no sabes si vas a recoger, cuánto vas a recoger, si te van a devolver. Si tú no sabes eso, tú colócale el valor que sí. ¿Para qué? Para que no tengas que generar nuevamente un CFDI, salvo que tu mercancía vaya a ser mayor a la que estás con la que estás partiendo. ¿Sale? Entonces, aquí está. Esto nada más son algunas preguntas en las que ustedes pues van a encontrar estos puntos que yo les estoy mencionando. Dice, por ejemplo, aquí, soy una empresa y cuento con una flotilla de camiones de carga para transportar mis mercancías. Mi ruta inicia en el centro de distribución y realizo la entrega en distintos puntos sin conocer con exactitud la cantidad de mercancías que dejaré en cada uno de ellos. Solo sé la cantidad total de mercancías con la que inicio el traslado. ¿Qué información debo registrar en la factura electrónica? Bueno, pues en este caso coloca el valor de logística inversa, recolección, devolución. Ahora, este atributo solamente te va a permitir colocar el valor de sí. ¿De acuerdo? Porque si no lo vas a utilizar, el propio atributo no te va a dejar colocar el valor de no.
¿sale? Y esto no, si ustedes lo ven así en los sistemas comerciales de Compact, no es un error, sino que así la autoridad nos los está colocando dentro de este estándar del complemento, ¿sale? Ahora, ¿cuál es el valor máximo? Yo digo, aquí estoy ambivalente al respecto de lo que les voy a comentar, porque para no emitir un nuevo CFDI cuando te cambie esa mercancía, yo estaría pensando en que ustedes coloquen el valor máximo de las mercancías que pueden llevar en ese camión, de tal manera que si cambias, sube o te dan más mercancía de la que estás con la que estás partiendo, pues ya no emitas un nuevo CFDI. ¿De acuerdo? Ahora, esto pues igual puede tener sus desventajas porque también en la parte del control de tus inventarios pues te puede afectar, ¿sale? Entonces, creo que ahí sería como una balanza que ustedes tendrían que hacer. Digo, no es algo que nosotros estemos como tal planteando. Recuerden que todo esto es lo que la autoridad pues ya nos está dando. Entonces, dependiendo de tus necesidades, y si no quieres emitir un nuevo CFDI, pues considera esa parte, ¿no? Ven ustedes un ejemplo más. Por ejemplo, salgo de 25 cajas de manzana de Guadalajara, voy a ir a México, ¿sale? Entonces, en México, antes de pasar a México, paso a Querétaro y dejo 25 cajas de manzana y recojo 5 cajas de manzana, ¿sale? Entonces, cuando yo llego ya a la Ciudad de México, recojo 25 cajas de manzana más 5 cajas que traigo de Querétaro, entonces ya son 30 cajas con las que tendría que ir de regreso. En este caso que ustedes están viendo aquí, ahí sí yo necesitaría un nuevo CFDI. ¿Por qué? Porque estoy diciéndole a la autoridad que salí con 25 y regreso con 30. No, no va muy congruente con la actividad de devolución, recolección o la logística inversa, no va de acuerdo, ¿sale? Porque el punto de una recolección inversa, una devolución, es que no sabes cuánta es la mercancía que vas a llevar, porque si tú lo sabes, entonces ya aplica otro tipo de logística, ¿sale? Ahí sí tendrías que especificar, sería un multipuntos y tendrías que especificar cuánto es la mercancía que vas a estar utilizando. ¿Sale? Entonces, aquí es literal la palabra y no me gusta decirlo, pero pues al final de cuentas sí es, son probabilidades de que tú regreses o no con mercancía. Entonces, ahora, esta pasaría con un solo CFDI, este ejemplo pasaría con uno solo si yo regresara con 25 cajas de manzana o que regresara yo no sé, una cantidad menor, pero que no pasara de las 25. Entonces, eso sí sería válido con un solo CFDI. ¿Sale? Ahora, también la autoridad nos dice cuando sea el mismo producto, ¿sí? Y aquí yo sé que no nos va a gustar lo que ustedes van a escuchar, pero al final de cuentas, pues así nos los dicta la autoridad. Recuerden ustedes que dentro de las claves productos servicios tenemos 8 dígitos, ¿sí? 8 dígitos, que por cierto se va recorriendo entre la división, grupo, clase y producto, ¿sale? Ahora, si la autoridad nos está diciendo que sea el mismo producto, es porque tenemos que utilizar los 8 dígitos. Es decir, yo salgo de Guadalajara con manzanas, ¿sí? No puedo regresar con peras. ¿Por qué? Porque a pesar de que manzanas es una fruta, que lo tendríamos al nivel 2, imagínense que nada más yo quisiera clasificar frutas. Aquí lo tenemos como fruta seca. Si ustedes se dan cuenta, acá abajito les puse esa división con ejemplos. Esto es del catálogo de productos servicios. La primera división, por ejemplo, son alimentos. Y yo digo, bueno, pues siendo un alimento, pues no pasa nada. Bueno, todavía me puedo ir al nivel 2, fruta fresca. Bueno, pues también. E incluso me tocó ver este caso que tenía varios tipos de manzana. Entonces dices, bueno, pues ese ya no sigue siendo manzana, para mí sería válido, pero la autoridad te dice, no, debe de ser el mismo producto. Entonces, si es el mismo producto, deben de ser las 8 claves. Entonces, pues ahí ustedes tomen precaución, por favor, porque aquí te lo dice la descripción.
Atributo condicional para expresar si hace alguno de los servicios logística inversa de recolección para el traslado de los bienes y mercancías. Y aquí te dice también cantidad misma aquí. Fíjense ustedes. Siempre que se trate de la misma mercancía o una cantidad menor a la que señala dicho comprobante. ¿Sale? Siempre que se trate de la misma mercancía. Y de hecho esto fue consultado también en algunas cámaras también para pues quitarnos esa duda de a qué le llama la autoridad la misma mercancía y es el mismo producto, ¿sale? Entonces, pues tomen precauciones. ¿Dudas hasta aquí? Hola, hola. ¿Dudas hasta aquí? Déjeme ver sus preguntas. Creo que sí, sí hay bastantes, Fabi. Sí, tenemos varias preguntas. Ujú. A ver, déjate. Acá está repetitiva. Dice, en el caso de Bimbo, ¿les estás facturando a muchos clientes y la cartaporte es por toda la mercancía? O sea, ¿cómo? Sí, pero es que en el caso del Bimbo, acuérdense que puedes tú colocar el RFC genérico. No precisamente tienes que colocar el RFC de la persona porque tú no sabes a quién le vas a vender. Entonces, en ese caso, tú tendrías que usar el RFC genérico y tendrías que colocar que es multipuntos. Lo que sí es que sí tienes que especificar los puntos a donde vas a llegar. Si quizá no especifiques tú la mercancía, sí debes de especificar cuál es la ruta que vas a llevar. Dice, si para las unidades tipo C2 pueden transitar sin cartaporte 30 kilómetros, para las unidades mayores a este tipo, a partir de números de kilómetros, ¿de cuántos números de kilómetros se debe de emitir una cartaporte? Mira, dame un segundo. Por aquí tengo una lámina, pero esta, yo creo que está. Mira, es la regla 27728. Aquí no está actualizado esto, pero eso es emisión de CFDI sin complemento cartaporte en tramos locales o menores a 30 conforme la regla que acabo de mencionar, ¿sale? Y los que están exentos son los vehículos, en este caso de 4 llantas y un camión C2 de 6 llantas, ¿sale? Están exentos. En teoría, no te está exentando a los demás, ¿sale? No te está exentando a los demás de los 30 kilómetros en el área federal. Es decir, que si tú ya estás emitiendo o si tu camión es de C3, por ejemplo, que tiene de 8 a 10 llantas, tú debes de generar el CFDI con complemento cartaporte menores a 30 kilómetros conforme a la regla que te estoy mencionando. Vuelvo a repetir, regla 27728. Permítame, les voy a mostrar una lámina que prometo que se las voy a actualizar para que le tomen foto, porque esto es algo que igual da mucha duda, ¿eh? Nada más permítanme, se los envío. Igual ahorita la tengo algo descompuesta, pero prometo que en el material que les vamos a enviar ya se las voy a estar integrando, ¿de acuerdo? Entonces, para quien hizo esa pregunta,
Aquí está. ¿Sale? Ya con la nueva regla, la que les mencioné, 27728. Y la emisión del complemento carta aporte una vez que ya estés sobrepasando estas características de tus camionetas, ¿sale? Listo, Sandy. ¿Sí? Ok. Fabi, si Había, hay... Adelante, Sandy, discúlpame. No, perdón, adelante. perdón. Hay varias preguntas donde la gente tiene duda de si usan su auto particular para transportar mercancía, si amerita que tengan que hacer cartaporte. Ok, aquí lo estamos viendo. Qué bueno que tocamos ese punto, ¿no? Dependiendo. En este caso, se considera que no necesitas la emisión de un CFDI con complemento cartaporte si no excedes esos 30 kilómetros si es que vas en zona federal. Si estás transitando en zona local, no necesitas un CFDI al que le vayas a incorporar complemento cartaporte, ¿eh? O sea, cualquiera de los que se trata el CFDI, ya sea de ingreso o ya sea de traslado, ¿sale? No lo necesitas si es que estás en tramo local. Si tu vehículo pasa, si vas por la zona federal y pasa los 30 kilómetros, entonces ya necesitas utilizar el complemento cartaporte, ¿sale? No sé si fui clara con eso. Sí, Fabi, gracias. ¿Ok? ¿Más dudas? O igual Ah, podemos ir. si gustas, continuamos porque algunas dudas se van a despejar al término, con la presentación. De acuerdo. Muy bien, pues entonces pasamos al sector de Cofepris. El sector de Cofepris en realidad lo que busca regular, señores, es todo aquello relacionado con los medicamentos, precursores químicos, psicotrópicos, sustancias tóxicas, plaguicidas, fertilizantes y fueron, pues, todos estos datos en realidad los está pidiendo la COFEPRIS. La COFEPRIS en reuniones que ha tenido con el SAT, pues ha pedido estos campos para poder regular el tránsito de este tipo de productos. Ahora, para esto se agregó o se agregaron dentro del estándar 20 atributos de COFEPRIS, que por cierto traen 3 catálogos y antes de una versión liberada de octubre, antes de octubre, estos campos eran opcionales, podías o no colocarlos, pero después de una publicación de octubre, el 25 de octubre, si mal no recuerdo, a partir de esa publicación, pues ya la autoridad dentro del catálogo, y déjenme se los muestro, cambió esta información dejando a estos atributos de manera inactiva. ¿Por qué? Porque les puso una vigencia que está por definir. Es decir, si tú lo quieres utilizar al día de hoy, no vas a poder por la simple razón que estos catálogos todavía no entran o no están ahorita activos, ¿sale? Tendríamos que esperar si es que los queremos utilizar. Aquí está. Este es el catálogo del complemento cartaporte y vean ustedes que este sector de Cofepris, literal, fecha de inicio de vigencia están por definir. Esto fue publicado el 25 de... No, esto no se publicó el 25 de septiembre. Esta fue el cartaporte, sí, la versión sí, pero este catálogo ya fue para octubre. ¿Sale? Entonces, pues bueno, ahí tenemos esa limitante, señores, no se van a poder utilizar, no se preocupen hasta ahorita, si de todas maneras, si lo quieren llenar, pues no. En dado caso de que la autoridad les dé la fecha entrada en vigor,
pues nosotros consideramos que ahí sí tendría ellos que aclararnos cuáles son esas, pues esos giros en concreto, o más que giros, ya sabemos qué giros, pero qué empresas, qué contribuyentes sí lo van a tener que aplicar. Es decir, ahorita no sabemos, por ejemplo, los que manejan estos productos, pues pueden ser hasta una tiendita, ¿verdad? Un abarrotes que vende una Tempra, que vende un Sedalmerc, o sea, que vende pastillas genéricas, entonces, o más que genéricas, perdón, más sin receta, sin control. Entonces, ahora, nosotros tendríamos que ver que la autoridad nos aclare si va a aplicar para todos o solamente para grandes contribuyentes o bajo qué escenarios sí van a aplicar, ¿sale? Pero en dado caso de que entren en vigor, estos son algunos de los giros que se verían como tal afectados, ¿no? Desde una veterinaria de aquí de la esquina, una tiendita, una barrotera, un plantío, clínicas, bueno, entre otros, ¿sale? Y pues, bueno, la autoridad sí te pide que los utilices. En las preguntas frecuentes que se liberaron recientemente, la autoridad nos dice, oye, le hacen la pregunta, oye, si yo trabajo con medicamentos, fertilizantes, plaguicidas, ¿debo de emitir un CFDI? Y ojo con la redacción, porque te dice, ¿debo de emitir un CFDI? Y la respuesta de la autoridad es sí. Si tú trabajas con estos productos, debes de emitir un CFDI. Más dentro de esta redacción o en la respuesta, la autoridad nunca hace referencia a que debas de llenar estos campos. ¿Sale? Entonces, ¿por qué? Porque también pues no están todavía no han entrado en vigor estos catálogos, entonces pues tendríamos esa limitante. Y pues bueno, ahora, fíjense ustedes que haciendo un recuento de lo que fue los cambios del complemento carta aporte, yo mencioné al inicio que eran 38 atributos nuevos, ¿de acuerdo? Y si sacamos cuenta, dentro del COFEPRIS se están agregando 20. Entonces, el reto, señores, es con esos 18 campos adicionales y con los demás catálogos, porque recuerdo son 7 catálogos en total y 3 pertenecen al sector Cofepris, entonces nos quedamos con 4 catálogos y 18 atributos que cumplir adicionales a los que ya traíamos para este nuevo CFDI, ¿sale? Ahora, en el caso de servicios dedicados, pues bueno, nada más recordar que la clave, hay una clave en específico, servicio de alquiler de furgones de ferrocarril. Ahí está la clave. Hay también preguntas frecuentes para este tipo de servicios. Dice, para el caso de que las cláusulas de los contratos de servicios dedicados imposibilitaran a los clientes o contratantes la emisión del CFDI por carta aporte por cada viaje. Ahí nada más recuerden que lo que nos decía la regla es que el servicio dedicado tenía que emitir, por ejemplo, un dedicado es aquel que renta camiones. Sí, por ejemplo, ahorita yo, Fabiola, tengo, o sea, unos 5 camiones, los rento a Sandy, porque Sandy va a ser, pues, va a hacer ese traslado de sus propias mercancías. Entonces, lo que la regla nos decía es, ok, Fabiola debe de emitir un CFDI tipo ingreso sin complemento cartaporte con esta clave que ven ustedes aquí, servicio de alquiler de furgones de ferrocarril o carros de carga, ¿sale? Eso es lo que tenía que hacer Fabiola. Y luego, en este caso, Sandy, que es la que va a hacer el traslado de sus mercancías, sí tenía que emitir un CFDI de traslado, porque pues obviamente no se va a cobrar a ella misma, ¿verdad? Entonces, pues nada más es traslado y tendría ya que agregarle el complemento carta aporte por cada uno de los traslados que vaya a realizar con sus mercancías, ¿sale? Entonces, ahora la pregunta frecuente resuelve a lo siguiente, ¿qué pasa si Sandy no puede emitir este CFDI? Bueno, si Sandy no lo puede emitir, en dado caso, pues lo va a tener que emitir Fabiola, ¿sale? Fabiola, que es la que va a dar como tal como tal esos o va a prestar esos servicios de transporte, ¿sale? Entonces, eh, esto es nada más una facilidad. Recuerden que más bien lo que estaba sucediendo antes es que la autoridad nos estaba dando facilidad.
¿Por qué? Porque Fabiola pues no tenía mucha información de lo que iba a trasladar Sandy. Sí, o sea, pues Sandy podía hacer cuantos traslados pudiera o necesitara, pero pues ella sabe y conoce su mercancía. Y ahora, pues bueno, ya esa facilidad, en dado caso de que Sandy no pueda, pues entonces sí lo tendría que hacer, pues Fabiola, ¿sale? Entonces, no sé si con eso aclaré. Esto es nada más un caso de las preguntas frecuentes y esto, recordemos, nada más estamos viendo los cambios que vienen en esta nueva versión. En los casos frecuentes, pues bueno, nada más recordarles cuándo tenemos que emitir el complemento cartaporte y es cuando hagas el traslado de bienes o mercancías, ¿sale? De manera local no están obligadas a emitir un CFDI con una factura electrónica de tipo ingreso o traslado con complemento carta aporte. Por favor, ustedes, a ver, les voy a poner una lámina. Por favor, recuerden cuáles son esos casos en los que nosotros tenemos que emitir un CFDI de ingresos y un CFDI de traslados. Traslado es cuando no se cobra la mercancía. Yo quiero llevar de una bodega a otra mi mercancía o yo necesito cualquier traslado de mercancías o bienes o mercancías. ¿Sale? Bienes nos estamos refiriendo a que sea de mi propiedad, mi escritorio, mi silla, o sea, a lo mejor me estoy cambiando de localidad, bueno, eso, ¿sale? Esos son mis bienes. Ahora mi mercancía, algo que yo vendo, ¿sale? A eso me dedico a vender sillas. Bueno, ahora, si yo no cobro eso, no hay CFDI de ingresos, porque lo que avala un CFDI de ingresos literal es un servicio, ¿sale? Ahora, el traslado se da justamente como acabo de mencionar, cuando no se cobra. Ahora, el complemento cartaporte, el CFDI de traslado, va a venir dependiendo de como lo vimos hace un rato. Si vas a transitar de forma local, no necesitas el complemento cartaporte. Ahora, si vas a trasladarte por zona federal, pasando los 30 kilómetros y dependiendo de tu tipo de vehículo, vas a emitir el complemento cartaporte. Si gustan, pueden tomarle una fotito a esto. Prometo que en el material que se les envíe se los vamos a aclarar, se los vamos a poner más colorido. Ahorita nada más de manera express, por esta duda, dependiendo del tipo de camión, pasando los 30 kilómetros, vas a emitir el complemento cartaporte, ¿sale? Listo. Entonces, pues bueno, no sé si tengan alguna otra pregunta. Ok, a ver. Dice, ¿es correcto que en la factura se facture las maniobras y casetas y en la cartaporte se facture el viaje? Dice, yo hago dos FDI. El A es para la factura y el B, la cartaporte. Sí, ahora esa maniobra y casetas, ¿para qué es? ¿A qué se dedica? ¿Cuál es el giro de la empresa? Perdón. ¿Es de fletes o algo así? O No sea, nos indica. Ahorita a ver si nos ayuda sí, Daniel. porque puede ser, si eres transporte, a lo mejor le estás cobrando las casetas y los gastos de viaje a tu cliente. ¿Qué sería tu servicio? Y si sería correcto en un CFDI de ingresos. A ese pues no le necesitas cobrar o más bien agregar el complemento cartaporte. Ahora, por la propia mercancía que estás llevando dentro, pues sí necesitarías un CFDI de traslado con complemento cartaporte. Dice que sí se dedica a fletes, transportista de fletes. ¿Sí se dedica? Sí. Ah, ok. Bueno, en ese caso sí necesitarías colocar el complemento cartaporte, pero mira, por ejemplo, no sé si lo alcanzan a ver, este es un servicio de logística, por ejemplo. Ah, mira, ¿sabes qué? Voy a trasladar tu mercancía, aquí te cobro el CFDI de ingresos, ahí va si tú le quieres agregar a tu servicio, pues yo lo veo como un costo del servicio,
tus casetas y gasolinas y no sé qué más, eso lo puedes meter en un CFDI de ingresos y aparte, pues como tú le vas a llevar y sobre todo el servicio de logística también que le vas a cobrar, ¿no? Entonces, y en otro CFDI de traslado con complemento carta aporte, ese sería tu escenario. Ok. Otra pregunta dice, solo para saber si me quedó claro. Entonces, si nuestra camioneta es de 4 llantas, ¿no es necesario emitir cartaporte de traslado para transportar los medicamentos y productos que vendemos? Si tu vehículo es de 4 llantas, solo tienes y si vas por tramo federal, solo tienes una exención de 30 kilómetros. Pasando los 30 kilómetros necesitas el complemento cartaporte. Ok. Dice, ¿qué pasa si en la cartaporte se ingresa a una hora en específico y por cuestiones de tráfico la Guardia Nacional me intercepte y no me encuentre dentro de la hora estipulada? ¿Qué procede? Te sugiero que pues emitas un nuevo CFDI para estar pues a la par, para evitar ese acto de molestia que puedas tener. Ok. Dice, para adjuntar varias mercancías en el complemento cartaporte, ¿cómo lo adjuntan ustedes cuando son muy variadas? Mira, ahí sí lo tendrías que revisar, tendríamos que ver, o sea, cuál es el sistema que estés utilizando en nosotros. Por ahí hay varias formas. Está desde una carga manual, es decir, colocarlo uno a uno, también está la carga a través de Excel, que por cierto todavía no ha salido en las versiones, pero sí se tiene contemplado que salga en una próxima, ¿sale? Ok. Dice, ¿debo de emitir la cartaporte si traslado un bien de un municipio a otro? Por ejemplo, si realizo un portón y lo traslado para instalarlo, ya que me dedico a la herrería. Sí, mira, ahí tendrías que emitir un CFDI de traslado con complemento cartaporte, porque muy seguramente vas a tocar zona federal y más de 30 kilómetros. Muy bien. Dice, si yo soy una fábrica de calzado y envío en mi vehículo a 2 estados, ¿tendría que hacer una cartaporte para cada uno? Perdón, antes de responder esta última, Sandy, Ujú. regreso un poquito a la anterior que trasladaba un bien. Recuerda nada más, ahí se trata de un portón que tú vas a vender, entonces muy seguramente vas a llevar también, además del CFDI de traslado con complemento cartaporte, tu CFDI de ingresos en donde estás cobrando el portón, ¿verdad? En el caso, por ejemplo, de una ferretería, lleva o una persona que se dedica a, no sé, instalaciones, ¿no? Va muy seguramente a trasladar bienes. Asegúrate de llevar tu complemento cartaporte si es que pasas por una zona federal más de 30 kilómetros. Y si no, también considera nada más llevar, sé que esto no les va a gustar, pero a final de cuentas, sí es como nos lo indica la autoridad, que lleves tu CFDI de ingresos en donde compraste tus bienes. ¿Sale? Ahora sí me puedes leer nuevamente la pregunta, ¿ven? Sandy. Sí, claro. Dice, si yo soy una fábrica de calzado y envío en mi vehículo a 2 estados, ¿tendría que hacer una carta para cada uno? Sí, son 2 estados. Sí, sí, y la ruta no es la misma y desde que no es la misma, entonces son dos CFDIs. Ok, A menos que vayas a utilizar la opción de multipuntos. Si lo haces multipunto, puede ser que a lo mejor vas no sé, de un estado A un estado B, ¿sale? Sin tener que regresar a la matriz. No sé si me doy a entender con esto. sí. Siempre, ellos ahí deben de especificar la mercancía y todos los datos, ¿sale? Sí. Dice, si yo envío mi carga con un transporte contratado, ¿mi carga ya la debo de haber facturado a mi cliente o hasta que regrese mi transporte con los documentos firmados de recibido? Si yo traslado, ¿puedes volverme a repetir, Sandy, por fin? Sí, claro, dice, si yo envío mi carga con un transporte contratado, Ajá. ¿mi carga ya la debo de haber facturado a mi cliente? Sí, sí, es que es independiente porque tú vas a cobrar, por ejemplo, a lo mejor yo estoy vendiendo, vuelvo al ejemplo de las sillas. Este,
Perdón, un momento. Ok, muy seguramente, por ejemplo, yo vendo sillas. Ah, yo se las vendí a Sandy. Cuando yo se las vendí, pues hubo un CFDI para mí de ingresos, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es una venta. Ahora, en este momento, pues yo ya la libré. Ahorita yo contrato a una empresa que se dedica a los fletes. Ellos ellos son los obligados a generar el CFDI de ingresos con complemento carta aporte. ¿Por qué? Es un CFDI, perdón, un CFDI de ingresos con el servicio más un CFDI de traslado con complemento carta aporte, perdón. ¿Sale? ¿Por qué? Porque ellos te van a cobrar el servicio a mí, en este caso, que me van a mover las sillas, y ellos mismos los van a trasladar. ¿Sale? Entonces, tu acto en realidad de venderle a alguien, pues ya quedó saldado en una factura de ingresos. Hasta ahí. Quien mueve la mercancía es quien debe de emitir o debe de agregar o no el complemento cartaporte dependiendo de las condiciones, si es local o federal. Ok. Tenemos otra donde dice, en caso de que mi cliente no solicite factura y quiera enviar la mercancía, ¿tendré que hacer una carta aporte a público en general? No, perdón, a ver, vuélveme a repetir la pregunta, Sonia. Sí, dice, en caso de que mi cliente no solicite factura y quiera enviar la mercancía, ¿tendré que hacer una carta aporte a público en general? O sea, él es transportista y Sí. un cliente le pide enviar mercancía, pero ese cliente no tiene su factura de ingreso de la mercancía. Es que independientemente de que tu cliente tenga o no el CFDI de ingresos donde compró sus bienes, este, tú vas a trasladar mercancía y tú cuando emitas tu CFDI, por ejemplo, si eres un transportista, a eso te dedicas, vas a cobrarle servicio y vas a tener que justificar con la autoridad lo que estás llevando con agregando o no el complemento carta aporte, ¿sale? Que en este caso sería un CFDI de traslado con complemento carta aporte, ¿sale? Más tu CFDI de ingresos. Ahí también recuerda que los dos son responsables, tanto la persona que te esté contratando como el propio transportista, de llenar los datos del complemento carta aporte, ¿sale? Entonces, ahí la obligación de tu cliente no es como tal emitir un CFDI, sino proporcionarte como tal los datos para que tú emitas ese CFDI al que le vas a incorporar el complemento carta aporte y tú puedas describir toda la mercancía que vas a llevar. Esa sería la obligación del cliente en realidad. Ok. Tenemos otra que dice, las personas que están en las carreteras federales haciendo la revisión de la mercancía, ¿están identificados? La revisión es en casetas de cuota o en cualquier punto de la carretera. Mira, puede ser en cualquier punto, porque cuando te dicen las autoridades que están, por así decir, están permitidas realizar este tipo de revisiones, no te dice en qué puntos, te dice cuáles son esas autoridades, pero no te especifican en qué punto. Entonces, por ende, no te lo van a, tendrías que especificar sí o sí, en perdón, sí Ok. tendrías que permitir Sí, la que te revisión en revisen cualquier en punto. cualquier Ujú. punto. Ok, ¿crees que podamos regresar a la pantallita donde decía que autoridades puedan revisar la carta aporte? Sí, claro. A ver, un segundo, ¿eh? Gracias. Ok. Rosa María, esas son las autoridades que pueden revisar la carta aporte. O sea que por regla de la miscelánea fiscal nos dice que estas son las autoridades que la pueden revisar o te pueden pedir revisar. Sí, te pueden pedir el complemento cartaporte para revisarlo. Muy bien, pues entonces no sé si haya más preguntas o quieran ver el tema del complemento. Por ahí me habían pedido temas del recibo electrónico de pago. No sé si lo quieran revisar, o ya con esta información está bien.
Digo, es otro complemento, no tiene nada que ver, pero no sé cómo anden de tiempo. Sí, Fabi, no, realmente únicamente estábamos considerando el tema de carta aporte precisamente. Dame un minuto, por favor. Te escucho, Fabi. Carlos, nada más para que no nos quedemos con la duda, ¿no? Por ahí me hicieron una pregunta acerca de si la autoridad puede o no quitar la mercancía. En realidad sí lo puede hacer porque se estaría considerando como delito o contrabando, ¿sale? Eso lo encuentran en las preguntas frecuentes número 33, ¿sale? Perfecto, muy bien. De acuerdo. Fabi, creo que hay algún par de preguntas adicionales. Nada más era esa, ¿verdad? No, a ver, no he visto yo, pero igual si gustan los vemos. Muchísimas gracias. Carlos Reyes dice todo muy bien explicado. Muchas gracias, Carlos. Fabi, por ejemplo, una que es muy común y que la gente tiene duda es, yo como comprador de la mercancía, ¿en qué me beneficia o me afecta el complemento carta aporte? Yo como comprador de mercancía, en realidad, por ejemplo, si tú llegas a comprar la mercancía y dicen, sabes que a la mueblería y me la tienen que enviar, en realidad no es que te beneficie o te afecte, sino que el cartaporte es una obligación para que te puedan llevar tu mercancía. Sin eso, tienes el riesgo, pues, de que te la incauten, como ya lo habíamos visto, ¿sale? O sea, de que no te llegue por alguna cuestión de que detienen a la persona y no lleva una correcta emisión en el complemento cartaporte. En esa parte te puede afectar, ¿sale? Que no te llegue tu mercancía. Ok, aquí otra duda dice, en el caso de las empresas de traslado de valores, ¿deben emitir la carta aporte por cada traslado o pueden emitir una al mes por todos los servicios? A ver, permíteme revisar esa Ujú. traslado de valores, ¿verdad? Sí, Si quieres, venme leyendo otra para que no en lo que yo sí. me voy a esta, ¿sale? Ok. De la representación, nos preguntan que si tenemos una representación impresa donde puedan ver el nuevo QR, pero la autoridad todavía no libera como tal una representación impresa donde lo podamos checar. Entonces Así es. tendríamos que esperar por parte de la autoridad que nos libere esta información para ya poder dar un ejemplo certero. Así es, justamente como lo menciona Sandy, no tenemos una oficial. Tenemos una que por así decir, es una especie de supuesto de lo que nosotros hacemos. No sé si me puedan compartir nuevamente la para proyectar. Claro, por supuesto. Dame un momento, por favor. Fabi, una duda. ¿El- Sí. ¿Los clientes pueden exigir la nueva versión de Cartaporte? La nueva versión, sí, claro. O sea, desde que entró en vigor, que fue el 25 de noviembre, ya lo puedes, lo debes de poder utilizar. Claro, en los sistemas, pues recuerden que ha tenido bastantes cambios y pues justamente está por liberarse ahorita. Estarían hasta el 31 de diciembre ustedes pueden trabajar con la versión 2 y con la 3, cualquiera que sea su caso, ¿sale? Con la 2 o la 3. Yo sugiero trabajen con la 3 porque ya trae más ventajas, sobre todo en la representación impresa. Fabi, ya tienes acceso como presentadora, ¿verdad? No sé si ya están viendo mi pantalla. Aún no. Aún no. Ok, entonces pues no me ha... aquí ya me llegó. Listo. Bueno, esto Ahora sería sí, un ya lo estamos ejemplo. viendo. Gracias, Andy. Este sería un ejemplo de la representación impresa. Como ya Sandy les mencionó, no, pues no tenemos algo ahorita, pues impuesto por la autoridad. Estamos suponiendo que se vería de esta manera, ¿sale? De esta manera.
Ahora, nada más aquellos que son, que se dedican al traslado de petrolíferos, esos sí no van a poder separar esta representación. Lo van a tener que presentar como siempre lo han presentado en un solo CFDI, en un solo CFDI, y pues todos los demás sí van a poder separar esta información. Si se dan cuenta, lo que nosotros suponemos es, perdón, en una representación que está del lado izquierdo, puedes tener tu servicio con la privacidad de la información del complemento cartaporte, porque lo vas a tener en otro, ¿sale? Si te das cuenta, aquí nada más están haciendo referencia al ID CCP, que pues es el único identificador de ese complemento cartaporte, con toda su mercancía correspondiente, ¿sale? Entonces, con que tú le des esta representación que tiene el ID CCP del traslado a tu chofer, con eso la autoridad ya te estaría reconociendo, porque ahí suponemos va a ir el código QR, ¿sale? Con todos los amarres que veíamos hace un rato, todos los amarres en la información. Toda esta información desglosada, esto es lo que estaría revisando la autoridad, ¿sale? Gracias. Mira, Dice, ay, perdón, hay también varias preguntas relacionadas a lo mismo. Si yo como empresa tengo dos bodegas y tengo que hacer traspasos entre almacenes de la misma empresa y dentro de la misma ciudad, ¿tengo que emitir cartaporte? no, con tu CFDI de traslado basaría, ¿sale? Ok. Con tu CFDI, o sea, que dices, bueno, lo voy a llevar de un lugar a otro, no necesitas el complemento cartaporte. Dice, si contrato un servicio de logística y este a su vez realiza la contratación del transporte, ¿es correcto que a mí me envíen un CFDI de ingreso sin cartaporte y el complemento se lo haga el transportista, el tercero, a mi proveedor de logística? Sí, es correcto. Es correcto. Tú no tendrías por qué recibir el de traslado, porque en realidad tú no lo vas a hacer, sino que esta persona de logística va a contratar a su vez a alguien a alguien externo que es quien sí va a hacer ese traslado. Entonces, la operación sería entre ellos en realidad. Ujú. Dice, cuando se da un servicio de grúa y salvamento a un tráiler de carga que tuvo un siniestro, ¿se debe cuidar la mercancía que transportaba el tráiler? A ver, perdón, ¿me repites esa pregunta, Sandy, por favor? Sí, dice, cuando se da un servicio de grúa y salvamento a un tráiler de carga que tuvo un siniestro, ¿se debe cuidar la mercancía que transportaba el tráiler? Bueno, es que ahí sí ya entramos en otros temas, es decir, otro tipo de regulación. Ahí me imagino que el seguro va a responder, pero no es un caso de cartaporte. Es decir, el cartaporte lo único que te hace es decir qué mercancía estás trasladando con la finalidad de que la autoridad pues pueda garantizar esa legal tenencia y traslado, ¿sale? No entra como tal en cartaporte. Ok. Pues ya, Fabi, creo que con esto ya aclaramos bastantes dudas. Ok, nada más para la pregunta de fondos y valores, ¿verdad? Sí, A ver, vamos a la resolución. Permítame. Mira, debe de ser por viaje, ¿eh? No puede ser de manera global. Eso no lo puedes hacer, ¿sale? Sí tiene que ser a como todos, tiene que ser por viaje, ¿sale? De hecho, quienes emiten la factura global son los que llevan guías, que en este caso son algunas instancias dedicadas a esto, pero nada más, ¿sale? Entonces, todos los demás es por viaje de mercancía, ¿sale? Eso lo encuentras en la resolución, la regla 27712, ¿sale? perfecto, gracias. ¿Ya no hay más preguntas? Creo que ya se respondieron la mayoría, o sea, con escenarios parecidos.
Ah, perfecto. Perfecto. Bueno, pues entonces, pues de mi parte sería todo. Carlos. Perfecto, Fabi, Sandy, muchísimas gracias por su contribución. Aprovecho para comentarles a todos los participantes que el día de hoy, a más tardar el lunes por la mañana, les haremos llegar la presentación y la grabación de esta sesión. Y bueno, digo, sí, evidentemente todavía hay varias dudas respecto al tema de carta aporte. Seguramente vamos a tener otra sesión adicional cuando se liberen las versiones de los sistemas de Compact para poder transmitirles la información y puedan ver de primera mano cómo hacer las configuraciones, ya sea para que ustedes mismos puedan hacerlas o bien poder programar una cita con alguno de nuestros asesores especializados para poder ayudarles con todo gusto a cumplir este requerimiento. Bien, entonces, Fabi, Sandy, muchísimas gracias. Si están de acuerdo, damos por finalizada la sesión para que les pueda aparecer la encuesta y puedan apoyarnos con los comentarios también. Bueno, pues hasta luego. Gracias, hasta Muchísimas luego. gracias. Gracias a todos, que tengan buen día, hasta luego. Hasta pronto, muy buen día. Recuerda que si necesitas ayuda o tienes alguna duda con los sistemas de Compact, con gusto puedes contactarnos o bien visítanos en Facebook o YouTube. Hasta pronto.
Recuerda que si necesitas ayuda o tienes alguna duda con los sistemas de ContBaki, con gusto puedes contactarnos o bien visítanos en Facebook o YouTube. Hasta pronto.